En este video conoceremos un dispositivo eléctrico de control de temperatura, ampliamente usado en los electrodomésticos. Aprenderás su principio de funcionamiento, cómo conectarlo en el circuito para controlar una carga y, lo más importante, cómo medirlo con un multímetro. Si realmente deseas aprender electricidad y electrónica a otro nivel, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Aquí estamos con nuestra estrella, este dispositivo eléctrico denominado interruptor de seguridad, utilizado ampliamente en los equipos eléctricos para poder controlar la temperatura. Me refiero al termostato, un dispositivo ampliamente usado en los equipos eléctricos para el control de la temperatura, ampliamente usado como por ejemplo en las cafeteras eléctricas, en las sandwicheras, en donde se necesita poder controlar la temperatura para poder encender y apagar una resistencia eléctrica en función al calor que ésta genera. También lo podemos encontrar en los hornos microondas. ¿Y qué es este termostato? Como ya lo hemos visto incluso en otro video, se trata de dos placas bimetálicas, dos metales que en condiciones normales, cuando están en frío, están cerradas sus contactos, y al flujo de la corriente y sobre todo cuando empieza a calentar la base de esta resistencia y esa temperatura de trabajo supera un cierto valor, las placas bimetálicas se suelen abrir para evitar el flujo de la corriente, de manera tal de que se desconecte la carga, en este caso la resistencia. No solamente ello, este dispositivo, una vez abiertos sus contactos, cuando la temperatura nuevamente desciende, trata internamente de cerrar sus contactos bimetálicos para volver a energizar la carga, de manera tal de que la resistencia se comience a calentar y nuevamente se vuelve a abrir en función a la temperatura. Es decir, es un dispositivo de seguridad, también se le conoce como un interruptor eléctrico, porque constantemente está abriendo y cerrando sus contactos bimetálicos para remitir o evitar el flujo de la corriente sobre la resistencia. Ok, en este video vamos a hablar de cómo medir este dispositivo eléctrico ampliamente usado en los equipos para poder controlar la temperatura. Algo importante a tener en cuenta para este tipo de interruptor eléctrico, por ejemplo, acá tenemos el KSD 301, ahí están viendo, KSD 301, y como sabemos el voltaje de trabajo, la corriente y la temperatura de trabajo, acá podemos observar sobre su base que indica 250 voltios, estamos hablando de corriente alterna, 250 voltios, 10 amperios para manejar carga de 10 amperios, y el dato más importante no solamente es el voltaje de la corriente, sino la temperatura. Acá podemos observar 170 grados centígrados, acá 170 grados centígrados, que es lo que determina el momento en sí en que la placa bimetálica se van a abrir cuando supera esta temperatura de trabajo. ¿Ok? Entonces, en estos momentos vamos a mostrarles cómo medirlos, pero antes de medirlos vamos a hacer una reseña histórica de algo que ya hemos visto antes aquí en mi canal de YouTube. Vamos a ver cómo van conectados estos termostatos para que tengan un elemento de juicio de cómo usarlos. Aquí podemos ver la alimentación. Aquí les voy a mostrar 220 voltios, por ejemplo. Vamos a suponer que este 220 voltios AC. Tenemos la corriente que va cambiando en el tiempo, una corriente alterna. Por ejemplo, acá tenemos la línea, acá el neutro, o la línea o fase y el neutro. Y en la línea vamos a conectar aquí el termostato, ¿no? Vamos a hacer un diagrama pictográfico, ¿no? Este termostato, como lo vamos a mostrar acá, así, de esta manera. Este es un dispositivo eléctrico que va a abrir o cerrar sus contactos en función a la temperatura. Acá podemos ver un diagrama pictográfico de cómo es que se conecta al dispositivo. Acá tenemos el termostato, ¿no? El termostato. Y en serie con el termostato vamos a conectar nuestra carga, ¿no? En este caso la resistencia del dispositivo. Por ejemplo, si tenemos un horno o un hervidor eléctrico, en serie con el termostato viene la resistencia de carga, en este caso la resistencia. Si tenemos una sandwichera, por ejemplo, como lo vamos a ver en otro video, tenemos acá la resistencia de carga.
Entonces, en condiciones normales, este dispositivo, como les he dicho, cuando yo aplico la energía, este dispositivo tiene sus contactos cerrados, sus placas bimetálicas cerradas, y permiten el flujo de la corriente sobre la resistencia y hace que esta resistencia, por el efecto Joule, es una resistencia tubular de micrón, a veces hace de que comience a calentar, ¿no? Por el efecto Joule. Una vez que esta resistencia comienza a calentar, a emitir calor, este dispositivo está en contacto físico con la parte metálica de la resistencia. Entonces esto hace de que tenga un calentamiento directo internamente con la resistencia como tal, ¿no? Con la parte metálica. Esto hace de que el control de la temperatura va a ir sensando esa temperatura en función a la subida o bajada de ella. Entonces, en la medida que esta resistencia comienza a calentar por contacto físico, que es este metal, va a hacer que el termostato, cuando llegue a la temperatura de los 170 grados centígrados, como he visto acá, este señor abra sus contactos. Al abrir sus contactos, automáticamente la corriente ya no va a circular por la resistencia y la resistencia va a comenzar a disminuir o a enfriarse, disminuir su temperatura, su calor, y a enfriarse hasta que llegue a una cierta temperatura. Cuando llega a una cierta temperatura por debajo, obviamente, de los 170, nuevamente este dispositivo internamente cierra sus contactos y hace que la corriente vuelva a circular por la carga. Y está así, ¿no? Abriendo y cerrando, manteniendo un cierto nivel de temperatura para evitar que el teflón, por ejemplo, de una sandwichera, o la resistencia en sí de un hervidor, por ejemplo, o en el caso también utilizados también ampliamente en los hornos microondas, esa temperatura exceda de un valor específico de trabajo y no se dañe. Esa es la función específica de un termostato. Entonces, como hemos dicho, en condiciones normales este dispositivo debe estar cerrado. Para ello, ¿cómo lo medimos? Muy fácilmente, muy fácilmente. Vamos a utilizar nuestro multímetro digital, que la verdad que puede ser cualquier multímetro digital o incluso cualquier multímetro analógico en la modalidad de continuidad, o de resistencia. Vamos a ver. Acá estamos en el modo automático. Voy a ir a resistencia o continuidad. Vamos a medirlo primero en resistencia para que logren ver. Vamos a ver qué valor me da entre un extremo y otro. Debe ser un valor, en este caso, de 0.1 ohmios, un valor muy pero muy bajo. Es que los contactos están cerrados en frío, como les decía. Y esto es un indicador, entre comillas, ojo, entre comillas, que el dispositivo está en buen estado. Miren, me está marcando en frío que los contactos bimetálicos están cerrados. ¿Qué sucede si yo voy estoy en resistencia? Yo voy también al modo de continuidad. Me debe dar obviamente el mismo valor, pero con un buzzer activado. Ahí están viendo, cerrado, ¿no? Esto, entre comillas, vuelvo a recalcar, entre comillas, me está indicando de que este dispositivo está trabajando bien, entre comillas, está en buen estado. ¿Okay? Esa es una forma básica y elemental. Si yo aplico energía entre sus contactos, obviamente voy a ver si cierra el circuito, obviamente va a trabajar. Pero también yo podría poner una lámpara acá, ¿no? Y probarlo, ¿no? ¿Qué sucede si yo no cuento con un multímetro? No tienes un multímetro, entonces simplemente podemos usar una configuración muy básica y elemental haciendo uso de una lámpara. Para ello, este video es patrocinado por UTSource. Como sabrán, UTSource es la empresa líder en la venta de dispositivos y componentes electrónicos en todo el mundo. Todos los componentes electrónicos que suelo usar en mis proyectos aquí en mi canal de YouTube los adquiero aquí en UTSource. Pueden ingresar a su página web utsource.net y desde aquí crear su propio usuario para realizar sus pedidos. Por ejemplo, podemos buscar componentes electrónicos que solemos usar en nuestros proyectos, por ejemplo el transistor BC547, y le hacemos una búsqueda. Podemos encontrar la mayor cantidad de componentes y dispositivos electrónicos que queramos comprar, y no solamente ello, ver las características más importantes en formato PDF. Date el gusto de comprar tus mejores productos y dispositivos electrónicos usados en tus proyectos aquí en UTSource. Vamos a traer acá nuestra lámpara. Voy a mostrarles nuestra lámpara. Una lámpara cualquiera. Para este caso voy a usar, para que no la luz de un foco convencional incandescente sea muy intenso, vamos a usar esta lámpara normal, ¿no? Una lámpara ahorradora de 220 voltios. Vamos a retirarlo para que lo vean. 220 voltios
60 Hz, 3 watts, pueden ser cualquier lámpara o incluso una lámpara incandescente, no hay ningún problema, de filamento, vamos a ponerlo ahí. Y como este es un interruptor eléctrico, simplemente lo que vamos a hacer es medir su funcionalidad de que esté cerrado sus contactos, ¿no? Además, vamos a utilizar un enchufe con sus cables conectados y obviamente también voy a utilizar dos cables terminales con cocodrilos, que es lo que vamos a ver en este momento. Si no tengo un multímetro, lo puedo probar, como les decía aquí, en serie con una lámpara, poniendo una lámpara acá y vamos a ver si realmente está en buen estado, entre comillas, el termostato. Entonces, lo que primero vamos a hacer, esto es el enchufe, ¿no? El enchufe, lo que vamos a hacer primero es conectar el enchufe a la carga primero, aquí, vamos a conectarlo así, un extremo, ¿no? Con cuidado, ese es un extremo, ¿ok? El otro extremo lo vamos a conectar, para este caso, con un cable rojo, acá, a uno de los extremos del termostato, acá, en serie, ahí están viendo, en serie. Vamos a usar también un cable negro con un cocodrilo, ahí, al otro extremo del termostato. Y el extremo del cable negro en serie con, en este caso, acá, con el extremo de la resistencia. Y estamos listos, como están viendo, estamos conectando en serie, ahí, nuestra lámpara o foco. Al conectar la alimentación de los 220 voltios o 110 voltios, porque podemos utilizar 110 voltios, obviamente el termostato tiene que ser de 110 voltios, este dispositivo está cerrado en frío y va a hacer que cierre el circuito y la lámpara se encienda. Vamos a ver. Voy a conectar la alimentación a los 220 voltios y debería encenderse la lámpara. Y ahí están viendo que la lámpara se encendió. ¿Por qué? Porque el termostato aquí, en la parte superior, está cerrando sus placas metálicas, haciendo que la lámpara se enciende y se va a quedar ahí. Pero ahora ustedes dirán, ¿este dispositivo crea una resistencia? Sí, pero es mínima, porque es la resistencia interna de las placas que se están cerrando. Y la verdad que la línea, el voltaje que tenemos que ver sobre, en este caso, la lámpara, debería ser el voltaje de los 220 voltios muy parecido, ¿no? Vamos a poner esto por acá para validar ese voltaje, para que logren ver ahí la lámpara. Un cable de la lámpara es este, un extremo, y el otro extremo es el cable rojo, ¿no? Entonces sobre entre estos dos puntos debe haber 220 voltios. Vamos a ponerlo en AC, vamos a dejarlo en automático para que logren ver el voltaje, y ahí vamos a medir el voltaje de 220 voltios. Ahí están viendo 218.6 voltios, 60 ciclos por segundo. Ese voltaje total que estoy entregando de la alimentación, porque él está creando una pequeña resistencia muy pero muy mínima. Si yo obviamente retiro la alimentación, yo ya apagué, prácticamente no va a tener nada, porque ahí están viendo, no va a tener nada porque estoy desconectando la alimentación y obviamente no hay nada. Si yo vuelvo a conectar, ahí tengo los 220 voltios aquí en paralelo sobre la carga. En este caso mi carga es una lámpara, ahí están viendo, una lámpara ahorradora de 220 voltios, 3 watts, ¿no? Lo pueden probar con cualquier lámpara. Esta es otra forma fácil y rápida de poder probar, entre comillas, un termostato eléctrico. Ahora ustedes se preguntarán, yo de hecho que aquí vamos a acabar el video, pero ahora ustedes se preguntarán por qué hablo de que este es un dispositivo eléctrico que se cierra y que se abre por la temperatura, pero por qué lo estamos probando así. Es una forma rápida y fácil de probarlo, pero por qué les digo que es una forma suponiendo que el dispositivo está, entre comillas, en buen estado, porque no nos garantiza obviamente que el dispositivo, el hecho que esté cerrado, miren acá, el hecho que esté cerrado, ojo con lo que le voy a decir, el hecho que esté cerrado los contactos no nos garantiza de que el dispositivo esté en buen estado, porque podría estar, entre comillas, en buen estado, pero podría estar sus
placas bimetálicas dañadas y en corto y cerrados, y por más que la temperatura del trabajo sea superada, las placas bimetálicas nunca se van a abrir y se van a quedar cerradas. Entonces, esta es una forma rápida, fácil, pero no eficiente de probar un termostato. La mejor forma de probarlo, ojo con el detalle, aquí les estoy dando el tip, es haciendo una prueba técnica en el mismo circuito eléctrico del dispositivo o del equipo eléctrico al cual estamos probando, y eso lo vamos a ver en un siguiente video. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas de la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram, y ahora también aquí en TikTok. Estamos rayando con TikTok, así que también me pueden seguir en TikTok. Si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les he dejado los enlaces para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo, les indico que hemos habilitado las Super Thanks o los Super Gracias. Puedes apoyar esta labor educativa regalándome un Super Thanks de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos para los siguientes proyectos aquí en mi canal de YouTube. Recuerda que estos componentes electrónicos no me los regalan, muchos de ellos los tengo que adquirir aquí localmente, y no solamente localmente, incluso algunos los tengo que importar desde Estados Unidos o China para poder cumplir con todos ustedes con esta loable misión de poder compartir conocimiento sin nada a cambio. Asimismo, les indico que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes formar parte de esta gran comunidad, mi comunidad de electrónicas, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a información clasificada de cada uno de mis proyectos, y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar las tarjetas de mis proyectos de electrónica donde tú desees. Obviamente eso depende del plan al cual tú formes parte de mi comunidad. Asimismo, no te olvides también de suscribirte a mi canal, y si ya estás suscrito, no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.